Francisco Toledo nació en Juchitán, Oaxaca, en 1940. Maestro con dominio en todas las técnicas pictóricas, grabador y escultor, habilísimo en el arte de la litografía, es, sobre todo, un hombre gentil. Con el reconocimiento del Premio Nacional de las Artes en 1998, encontramos a Francisco Toledo en la capital de su estado, la ciudad de Oaxaca, consagrado por el éxito, comprometido en salvaguardar la herencia artística de la ciudad, animando y patrocinando las inquietudes de los jóvenes artistas, como un activista cuya única ideología es la voluntad de expresarse, de decir ahora su propia verdad, una verdad diferente. El escritor Alberto Ruiz Sánchez habla con el amigo y con el artista. Desde niños tú ya notabas que lo que haces era diferente de los otros, ¿o no? ¿O eso? ¿Cuándo comienzas a ser diferente en las cosas que haces con las manos? Yo creo que, bueno, si me sentí diferente, bueno, es porque mi papá me hacía sentir diferente. Bueno, mi padre creo que tuvo un poco cierta debilidad por mí, porque decía que físicamente me parecía yo a José F. Gómez. Entonces, porque era ¿Tú yo... crees que sí? ¿Has visto fotos? No sé, no sé, por allá hay fotos de él, pero un poco robusto, no sé, a lo mejor sí, pero la imagen de mi padre era que era un hombre muy moreno también, y bueno, yo soy el más moreno de la casa, entonces también eso le gustaba a él. Entonces siempre tuvo, le digo, una debilidad por mí. Bueno, esto que cuento, no sé, él a veces tomaba, podía tomar mucho y llegaba a casa, ¿sí? Entonces todos se escondían, todos tenían que esconderse porque les daba miedo, pero solamente yo podía estar con él para calmarlo, tranquilizarlo. Entonces sí, me acuerdo que no se ponía a llorar conmigo para decir que sus padres, que la pobreza, que su tío que fue asesinado, y bueno, toda la historia de la familia. Entonces tenía pues como ciertas, y el hecho de que él haya decidido que yo viniera a estudiar a Oaxaca, la secundaria o venir a la universidad, era porque José F. Gómez había estudiado también aquí en Oaxaca, en el Instituto de Ciencias y Artes en el Estado. Entonces, bueno, él me trajo, me dejó aquí con una tía que vive todavía, que más de 100 años tiene, la tía Seferina, y aquí estuve 5 años viviendo, pero lo triste es que nunca pude pasar del primer año de secundaria y que, en fin, toda esta idea, bueno, mi padre decía que yo tenía que ser licenciado, que tenía que pues, sobresalir por la escuela, pero yo cuando vine a Oaxaca me empecé a interesar en la pintura, incluso me inscribió un tío que tenía aquí, me inscribió en la Escuela de Bellas Artes, y entonces a mí ya la escuela se me olvidó, o sea, ya no fui, no asistí, entonces, pero no decía que no iba, entonces Ellos pensaban que seguía siendo tu camino hacia ser licenciado. Sí, pero claro, cuando supo que no iba, que no pasaba de año, entonces estaba muy triste, estaba muy decepcionado. Pero si estabas yendo a la Escuela de Bellas Artes y... Pero no creo que le importara mucho, no pienso que pensaba que era como un pasatiempo, no sé qué cosa yo pensé, pero la idea de él era, bueno, un hijo abogado como José Fegón. Pero el tío sí te daba incentivos para el arte. No, bueno, yo el tío lo veía como una cosa mítica, como una historia. No, el otro tío, el que te inscribió en la escuela. No, realmente tenía muy poca relación con él. Solo que él veía que yo dibujaba mucho en las paredes o en los cuadernos de las tareas y todo esto. Entonces él me dijo, él se le ocurrió de llevarme ahí. A la escuela. ¿Y cómo las paredes? ¿Qué hacías en las paredes? Bueno, pues una pared blanca se antoja, ¿no? Rayarla. ¿Y qué hacías? ¿Animales también? No creo, no sé, no sé, a lo mejor retratos de artistas de cine o qué sé yo, no me acuerdo qué hacía.
Y después de la escuela, ya te fuiste a la Ciudad de México. Sí, bueno, mi padre Muy pensó joven. que algo había en Oaxaca no me hacía estudiar, que el aire tal vez no era bueno, entonces él me dijo que probara yo y que me fuera a México, entonces ya, bueno, ya no, pero yo ya tenía para entonces que 17 años. Entonces cuando yo llegué a México y me fui a inscribir al primer año de secundaria con 17 años ya era demasiado, pues todos los niños eran de 12, 13 años, ¿no? Entonces me costaba mucho trabajo estar. Y yo por mi cuenta me fui a inscribir a la Esmeralda, pero no me aceptaron porque creo que ya habían terminado las inscripciones. Entonces fui a dar a la Ciudadela, que había un taller de, de varios oficios, de grabado, cerámica, textiles, joyería. Lo dirigía Chávez Morado. Y bueno, me inscribí yo en la, no sé por qué, me inscribí en la técnica de litografía. Entonces, bueno, digo, conozco la técnica, bueno, conocía la técnica bien porque desde, bueno, granear la piedra, lavar la piedra, limpiar, borrar la piedra, imprimir, en fin, todo lo aprendí con un artesano, con un obrero que había trabajado en el Buen Tono. Ya ves que el Buen Tono hacía sus propias impresos, ¿no? De etiquetas y propaganda. El maestro Castelar, entonces con él aprendí toda esta técnica que luego nunca he aprovechado, o nunca he ejercido. Muchísimas litografías. Sí, pero me las hacen, o sea, yo hago Vas una a piedra y taller. después generalmente hay un impresor que hace todo el trabajo. Y después de la litografía, Bueno, ¿hacías pintura simultáneamente? al mismo tiempo se pintaba, pero bueno, todas las tardes, creo que antes de ir a la escuela secundaria ya, iba a la litografía. Pero bueno, ahí fue cuando tomé ya la decisión de dedicarme a la pintura y bueno, también hablé con mi padre y al principio quería que me fuera yo a trabajar allá con él. Bueno, mis hermanos debo decir que también habían ido a estudiar, pero que tampoco habían querido estudiar y que se habían regresado a trabajar con él allá a su comercio. Y entonces, pero bueno, después se resignó y ya me dejó que sí, ahí con la pintura. Bueno, me siguió ayudando. Pero en ese entonces conocí una galería, la de Antonio Sousa, y bueno, él fue quien organizó mi primera exposición en 1959, tenía yo 19 años, y bueno, pues fue un éxito, vendí, la gente se interesó, entonces, bueno, poco a poco pude tener algo de dinero y ya. Pues ya, ahí ya empezó mi vida profesional a los 19 años y con buena fortuna pues, por las ventas. Entonces, un año después ya expuse en México y ese mismo año me fui a Europa con dinero de la exposición que había hecho y un poco con la ayuda y con la promesa de que mi padre me ayudaría estando allá. Claro, iba yo por 6 meses. Bueno, decidí ir a Europa, es un decir, sino que Antonio Sousa me empujó diciéndome que tenía yo que ver los museos, conocer las ciudades, viajar. Y tenía razón, ¿no? Hay que viajar, hay que ver. Y estando allá, pues tuve la fortuna de conocer a Paz y a Tamayo, que son los que me ayudaron a quedarme. Y ya me quedé. ¿Tamayo vivía en París? Tamayo vivía en París. No sé cuántos años llevaba ya viviendo, pero el último año de su estancia me tocó verlo y me ayudó muchísimo. Bueno, primero estar cerca de este gran personaje, ¿no? Luego, bueno, sí, convivir con él, en las invitaciones a la comida. Creo que estaban muy solos, entonces, bueno, vieron en mí así como una compañía, entonces los frecuentaba mucho y luego Tamayo empezó a interesarse en lo que yo hacía y
y empezó a vender mis obras en su casa. Ah, sí. Y luego me llevaba a las galerías para que la gente, las galerías tomara mi trabajo, pero nunca tuvo suerte, nunca, siempre me rechazaba cuando iba yo con Tamayo. Y Tamayo se enojaba mucho, y dice, mire qué mala pintura en estas galerías, en cambio usted, no sé, debería estar aquí o en otra, no sé. El caso es que viendo que no podía ninguna galería que me aceptara, pues entonces él empezó a vender mis cuadros en su casa. Entonces decía, tráigame sus cuadros cuando vengan mis clientes, yo les voy a enseñar las cosas ahí. Y entonces también empezó a dar dinero de lo que vendía. La obra de Francisco Toledo es habitada por espíritus ancestrales. Está plagada de sueños y personajes míticos, de mundos que se crean y se devoran ante la mirada del espectador. Por ello, en la plática, el artista vuelve a su infancia, a la época de sus sueños de niño, el espacio recurrente de Toledo, sin el cual no se puede entender su magnífico arte. ¿Tú conociste a tus bisabuelos? No, solo conocí a los abuelos por parte de mi madre, los abuelos por parte de mi padre, no. No. Pero el que era zapatero era el abuelo paterno. No lo conocí. Conocí a una tía cuando el abuelo murió. Quien heredó el taller fue una tía. Y ella misma trabajaba, ¿no? Ella hacía zapatos, y que era muy raro porque no hay mujeres zapateras, ¿no? Pero ella tenía un carácter, y digo, para ser zapatera hice lo que hubiera querido ser. Sí, la tía Felicitas. Y era juchiteca ella. Sí, de Juchitán. Pero todos ellos emigraron hacia este pueblo Ixtepec, que es donde estaba el ferrocarril, y también por los problemas que tuvieron las familias juchitecas cuando se enfrentaron los Gómez, José F. Gómez con los Pineda. Bueno, entre familias se pelearon, entonces la familia de mi padre salió de Juchitán porque mi abuela era de origen Gómez y mi abuelo de origen Pineda, entonces las familias estaban peleadas, entonces ellos emigraron para no estar en medio del conflicto y fueron a Ixtepec. Además por el ferrocarril era un lugar más rico que Juchitán, entonces ahí se instalaron, también había ya la zona militar. En esa época estaba don Lázaro Cárdenas, de jefe militar de la zona. Mi abuelo, bueno, pues trabajó para él, le hacía botas, le arreglaba. Pero tu padre te contaba de ellos. Ah, claro, sí, que él era un hombre que contaba y volvía a contar y siempre lloraba cuando se acordaba de sus padres. Sí, lloraba, era muy emotivo. Que hacía una infancia muy, bueno, él contaba como muy triste, muy pobre, porque eran como 8 o 10 hermanos y todos dependían un poco de ese pequeño taller de zapatería. Su estancia en París fue para Toledo un tiempo de aislamiento y maduración silenciosa, solo mitigada por la presencia allá de su paisano Rufino Tamayo y el aliento amistoso del poeta Octavio Paz. Cuéntame, nos quedamos hace rato cuando estábamos platicando y ya se nos hizo largo. Te empezabas a ir a París, cuando estuviste allá, los primeros años. ¿Cómo te fuiste quedando? Dijiste, me voy a quedar un año, luego otro, luego otro. Bueno, digo, el haber encontrado a Tamayo, bueno, y a Octavio Paz, pues fue definitivo, porque por medio de Tamayo conocí a una persona que me dio dinero mensualmente. Antes de irse Tamayo me presentó una coleccionista, amiga de él, que era mexicana, española, la señora Ucía. Y entonces le dijo Tamayo que tenía que ver por mí y que tenía que darme dinero y que si no lo hacía, pues que algo le iba a pasar.
No, bueno, que tenía que ayudarme. Entonces la señora dijo que sí, ¿Y lo hizo? y lo hizo, sí. Entonces estuvo no sé cuánto tiempo, un año, dándome una pequeña pensión con la que podía vivir. Claro, yo viví en la Casa de México, en la Ciudad Universitaria, porque Octavio Paz me recomendó para estar ahí. Bueno, yo no era estudiante de nada, no podía estar, no tenía derecho a estar, pero Paz pidió por mí Para que estuviera, estuvieras. para que me aceptara. Y bueno, pues creo que sigue siendo barato, creo que es un lugar así, Sí. bueno, bien para estar, no se tiene pocos recursos. Sí, Pues, yo viví en la... ¿ah, sí? Bueno, pues yo viví 3 años ahí. 3 años. 3 años, sí. Hasta bueno, me echaron porque, bueno, pedí quedarme más, pero ya no me aceptaron que me quedara porque tuve problemas políticos sin querer. ¿Cómo se hace? Cuando, bueno, se anunció la visita de López Mateos a París y que iba a hacer una visita a la Casa de México. Entonces el director nos pidió a los artistas que arregláramos, que hiciéramos algo, ¿no? Para darle la bienvenida. Entonces Rodolfo Nieto, que vivía entonces, no sé si hizo unas como banderas recortadas, como estas papel picado que se colgaron. Qué lástima que se perdieron, que sé quién las habrá tirado. Han de haber sido sensacionales, con figuras de animales de él. Sí, sí. Y entonces a mí me pidieron que reprodujera yo el escudo nacional, el águila y la serpiente. Y bueno, pues era difícil. Pero además, bueno, creo que era invierno y creo que estaba enfermo de calentura. Y el caso es que no me presenté o no estuvo ni el águila ni la serpiente cuando debía estar. Y entonces me mandaron a llamar y me dijeron que me despedían, que me tenía que ir. Entonces, yo no tenía dónde irme, entonces la mesa directiva de los estudiantes hicieron un borlote y obligaron al director a no expulsarme, que me quedara. Entonces esto enfureció al rector, porque además, claro, los que organizaban la gira supieron que había estos problemas, y entonces ya López Mateos no fue a la Casa de México, y entonces, claro, el director que quería lucirse ya no se lució, porque además dijeron que toda la ciudad universitaria iba a cerrarse para que no entrara López Mateos, porque todas esas directivas de los... y quienes ayudaron en ese entonces, que estaban en la mesa directiva y que hicieron todo el borlote, es un amigo que es crítico de arte, Manrique. Ah, sí, Jorge Alberto. Sí. Manrique, entre otros, ¿no? Creo que estaba en Hagen también, y algunos otros, aquí no recuerdo, que son los que me ayudaron a que me quedara. Entonces, claro, cuando cumplí con el reglamento de los 3 años, pero el reglamento dice que podía, que si solicitaba yo, que a lo mejor, entonces ya sí dijeron, ahora sí te vas. ¿No? Pero fue muy bueno porque entonces ya la galería con la que yo empezaba a trabajar, entonces ya me dio un cuarto de servicio, entonces yo ya me desligué también un poco de la Casa de México, de todas sus comodidades y de sus desventajas, ¿no? Y me fui a la ciudad. Y ahí ya... ¿En qué zona de la ciudad viviste? Bueno, vivía en el barrio latino. La galería estaba en Rue du Bac y Saint-Germain. Entonces ahí tenían un cuarto de servicio en la galería. Entonces no tenía baño, no tenía calefacción, nada, pero bueno, en ese entonces todo estaba bien. Se podía aguantar todo. Y ahí estuve otros 2 años, ¿no? Viviendo hasta que ya me cansé del frío y todo eso. Sí. ¿Tu padre alcanzó a ver tu exposición, la primera que hiciste antes de irte a París? Bueno, yo quería demostrarle a mi padre un poco también que bueno, que lo que había sido lo que yo había escogido como carrera, que no era tan malo, que no. Entonces cuando estaba en París lo invité y le pagué su viaje, le mandé su boleto. Entonces él estaba muy conmovido, claro, pero
claro, cuando me vio que vivía en un lugar tan miserable, bueno, ya, menos... pero bueno, ya lo invité, viajamos por España, fuimos creo que a Londres, y creo que en parte esa visita de mi padre fue la que la que me hizo volver a Juchitán. Porque bueno, como estuvimos, no sé si 2 meses juntos viajando, entonces hablábamos mucho, o él hablaba mucho de lo que había sido su infancia, de lo que había sido la vida de su familia. Entonces yo creo que eso me tocó mucho a mí, este lado de volver a casa, ¿no? Entonces después que hice esta exposición, regresé a Juchitán. Y no, bueno, nosotros sí conocíamos Juchitán, pero yo nunca había vivido, entonces pero mi padre, claro, sí, ¿no? Entonces cuando yo volví al Istmo, del lado oaxaqueño, quisiera vivir a Juchitán para conocer mejor, estar con las tías, las hermanas de mis padres que vivían ahí. Entonces, bueno, ahí estuve viviendo. Bueno, mi padre sí, como me preguntabas, yo creo que sí vio algo de lo que yo hice, bueno, como pintor, pero creo que en el fondo siempre hubiera querido Que fueras licenciado, ser un licenciado. como el tío. Creo que al final tiene razón. No creo. No llegó a sentirse muy orgulloso de ti. ¿Quién sabe? No sé. No sé, pero sí, yo creo que sí. Sí, seguro. Sin necesidad de seguir a una escuela o a un autor determinado, Toledo tiene sus preferencias por las antiguas pinturas rupestres australianas, el arte africano y las nuevas formas de pintores modernos, sin que lleguen a ser verdaderas influencias en su pintura. ¿Tú cómo viviste esa relación con el arte de Tamayo y tu arte? ¿Cómo tomaste esa distancia? ¿Fue algo decidido o fue algo automático? No, pues no fue nada decidido, en fin. Yo creo que sí hay una corriente ahí debajo, ¿no? Digamos, subconexión subterránea, que donde se pueden ver cosas que salen cierto colorido de tamaño, sí hay parentesco, hay algo pero no sé, pues, pero ¿Cómo luchabas para ser atraído por ese astro, el tomar tu distancia? ¿Tenías otros astros? ¿Quién era Klee? no, ¿Estaba de claro, moda en sí, esa lo que época? pasa es que, bueno, yo me he nutrido, pues, ¿no? Claro, la tradición del arte popular como Tamayo, del arte prehispánico, de artes primitivas como australiano, africano, y también de otras influencias, Picasso, Miró, Dubuffet, Klee, todo el arte que lleva un poco a cierto primitivismo, a cierta idea de un arte, no sé, Relectura de lo primitivo desde el punto de vista sí. contemporáneo. El arte de los, bueno, esto que llama de los enfermos mentales, en fin, también el arte de los niños, bueno, tantas cosas, ¿no? El trabajo de Francisco Toledo ha ido más allá de las artes plásticas al promover y costear la edición de libros de poesía, revistas e incluso vocabularios en lengua zapoteca. Pero su genio inconfundible se manifiesta como ilustrador de libros. No es nada despreciable ser editor de 50 libros, Francisco, No, con tu dinero es, además bueno, con una idea editorial muy clara. bueno, editamos 2 revistas también, Alcaraván. El Alcaraván y la Iguana Rajada también, Sí. en Juchitán. Que el nombre es, ¿cómo se llama? La iguana rajada, ¿cómo se dice? Muchachires. Muchachireza. Y ahora acervos, ¿no? Y ahora- Ahí soy parte, pero ya no como
patrocinador. como financiador o como Sí. editor, ahí a lo... Y en todas estas ediciones tú te metías mucho en el diseño de las páginas. Sí, de sí. eso. Bueno, escoger imágenes, opinar sobre el diseño que podía presentar. Bueno, la edición del libro de los poetas, eso está, bueno, yo escogí las imágenes, entonces entre Bernardo y yo hicimos. Eran muy bonitas las portadas. Ah. Oye, ¿y en tus propios libros tú escoges las imágenes? ¿Te metes mucho? A veces sí, a veces. Depende del humor, ¿no?, que esté uno, pero bueno, el de Cardoso de Aragón, que también nosotros lo financiamos en parte con ERA, con Galería de Arte Mexicano. Sí, al principio me interesa, pero después también me aburre. Sobre todo si es lo que uno ha hecho. No tengo muy claro qué me gusta y qué no me gusta de lo que he hecho. Sí. Pero son muchos libros, tendrás ya más de 10 libros. No, bueno, no sé. Tuyos, ¿no? Luego se hizo con López Quiroga este libro de poemas de Blanco, ¿no? Que es muy bonito. Pero eso lo creo que lo financió solamente López Quiroga. Es que también hizo unas ediciones sobre poesía, ¿no? Sí. Sobre mi obra que tengo yo. No, este que estábamos viendo en la mañana, de la historia para niños, del coyote y el... Sí, originalmente el conejo. la Salvat con Secretaría de Educación Pública, ¿no?, que hacían esta revista para niños que se llamaba Colibrí. Entonces me lo pidieron y... ¿Y tú lo hiciste en el formato de la revista? No, lo hice en el formato de los cuentos, los cómics, o sea que es Era más alargado grande de lo que se publicó ahora. Sí. Bueno, pues es otra también de las influencias, digo, en todo artista digo, Yo fui niño en los es 60. la formación de yo creo que los cómics han sido importantes, ¿no? Bueno, yo era lector de todo lo que aparecía en los 50, de cómics de aventura, de animales. A lo mejor soy solo una versión del Pacto Donald. La versión juchiteca. En una noche de luna llena, entró el conejo en un huerto de chiles. Le dio tanto gusto que hasta brincó entre ellos y escogió los más grandes para comer. Cuando amaneció, el dueño del huerto fue a ver sus chiles. Entre las plantas reconoció las huellas del conejo. Con cera de abeja hizo un muñeco para ponerle una trampa al conejo. Plantó el muñeco en medio del huerto y se fue. Al anochecer, el conejo regresó. Se acercó para saludar, pidiendo después unos chiles. Como vio que el muñeco no le hacía caso, le pegó con las manos y éstas quedaron pegadas a la cera. Le pegó con los pies y también sus pies quedaron pegados. Temprano, al día siguiente, el dueño fue a ver si estaba el conejo. Lo encontró pegado al muñeco de cera. Lo metió en una red y se lo llevó a su casa. Al llegar, colgó la red. Desde donde estaba, el conejo vio acercarse al coyote. «¿Qué hace ahí?», le preguntó el coyote. «Esta gente quiere que me case con su hija, pero yo estoy muy joven. ¿Por qué no te quedas en mi lugar? Mira, ya está el agua para el chocolate». Cuando el campesino desató la red, vio al coyote ahí dentro. «Ahora tú me la vas a pagar», le dijo, y lo metió en el agua hirviendo. El coyote salió corriendo y lleno de coraje se fue a buscar al conejo. Furioso, el coyote siguió las huellas del conejo y lo encontró en un árbol de jícara. «Ahora sí te voy a comer». «¿Por qué me vas a comer si tengo aquí zapotes dulces para ti?», dijo el conejo. «Tírame uno», contestó el coyote sin saber que le daban jícara. Al coyote la jícara se le atoró y cayó desmayado. Poco después se levantó y fue a buscar al conejo. Lo encontró a la orilla de un cerro, descansando junto a una gran piedra. Al verlo,
El conejo saltó y apoyó las manos en la piedra mientras decía: «No me comas, ¿no ves que si no detengo esta piedra se caerá y se acabará el mundo? Lo que tienes que hacer es ayudarme». Le dijo que sostuviera la piedra mientras el conejo iba a pedir ayuda. El coyote le creyó y detuvo la piedra. Mientras, el conejo escapaba. Cansado y enojado, el coyote soltó la piedra y se fue en busca del conejo. «Te voy a comer aquí mismo», dijo el coyote. «Si me comes, ¿quién cuidará a los niños de esta escuela?», contestó el conejo, señalando un panal de avispas. «¿No te gustaría hacer lo que hago? Si ves que alguien se asoma, le pegas». Apenas se fue el conejo, el coyote le pegó al panal con la vara y las avispas salieron tras él. Perseguido por ellas, se fue a meter a un aguaje. Oscurecía cuando el coyote encontró al conejo en la orilla de una laguna. Ya se lo iba a comer cuando el conejo le dijo: «¿Por qué me vas a comer, hermano, si te estaba esperando para que comiéramos ese queso que ves allí?», y le señaló la luna que se reflejaba en el agua. «Pero eso sí, tenemos que tomar su suero para poder comérnoslo», y lo llevó a la laguna para que tomara agua. «No puedo tomar más», dijo después de un rato el coyote. «Toma otro poco y así podrás comer el queso». Cuando ya le salía agua por los ojos y las orejas al coyote, el conejo se fue corriendo y aquél se puso furioso. El conejo sabía de una escalera que podía conducirlo a la luna. Empezó a subir. Llegó a la luna, vio al viejo coyote que lo buscaba en el cielo. Por eso dicen que el coyote mira mucho hacia el cielo. Y aquí termina el cuento que me contó mi abuelo. Este conejo pícaro es muy simpático. Bueno, cuando me pidieron a mí una historia de Juchitán, me entusiasmé con la idea de ilustrar una historia, sobre todo que, bueno, que esa es la historia que nos contaba, más que mi abuelo, como dice el texto, era mi madre, ¿no? Y hay muchos episodios, ¿Tu madre contaba muchos cuentos? Sí, bueno, tuvo 7 hijos y bueno, pues... Tenía que entretenerlas. Tenía que aprender a... ¿Y ella era habilidosa también con las manos? ¿Perdón? ¿Era habilidosa tu madre también con las manos? Cosía. Bueno, ella se atendía a los 7 hijos y luego cuidaba también el negocio del padre un poco. ¿Y qué más hacía? No, pues ya con eso es muchísimo. Sí, no, lavar ropa, hacer la comida, luego preparar comida para los que trabajaban para mi padre. ¿Eran muchos? Sí, sobre todo en la época de la zafra, ¿no? Cuando ya se recogió el azúcar y que hay que ir a los ingenios a acarrear el azúcar. Nosotros vivíamos en 3 cuartitos y la bodega ocupaba toda la casa, ¿no? Una cosa curiosa que bueno, ya la he contado 1000 veces, pero era también los problemas de esta bodega, porque bueno, todas las construcciones en el sur de Veracruz tenían techos de lámina. Cuando venían estas colas de ciclones que pasaban por el Caribe y el Golfo, y llegaban estas grandes lluvias, ¿no? Inundaciones allá en Minatitlán. Entonces mi papá temblaba porque era el momento en que el agua se podía meter y mojar todos los sacos y empezar a hacerse miel todo lo que era azúcar. Claro, se echaba a perder. Entonces Sí. luego para nosotros era una diversión porque nosotros vivíamos, bueno, entre el río, hay luego un pantano y luego hay una parte alta y nosotros vivíamos en la parte alta, pero cuando empezaba el azúcar a mojarse, llegaban todas las avispas del pantano a la casa y se posesionaban de la casa. Entonces, para poder entrar y salir, mi padre me acuerdo que nos hizo unas raquetas de madera
de manera que podías salir así, porque bueno, había un camino para salir y ese camino estaba ocupado por las avispas, que entraban y salían llevándose lo que tenían que llevarse y traer. Entonces, la única manera de salir era con una raqueta de madera que nos hizo mi padre para poder entrar. Qué impresionante. Era muy bello como imagen, Claro. esta de ver todo una masa negra que salía por un corredor, entraba y salía. La misma gente que iba a comprar azúcar no podía llegar al mostrador, tenían que desde la calle de enfrente vocear y gritar tantos sacos De la azúcar. densidad de avispas. Sí, ¿Avispas o abejas? Abejas eran, Abejas, sí. abejas. Pero qué increíble la historia de las raquetas. Sí, sí. ¿Y el caimán? ¿Has tenido? Bueno, sí, en el sur de Veracruz hubo muchos caimanes. Bueno, en la escuela llegaban niños que iban, bueno, había un lugar que se llamaba La Lagartera, donde se iba a bañar los niños, íbamos a bañar, los mayores, yo era muy chico, no me dejaban ir a La Lagartera. Pero mis hermanos mayores llegaron a bañarse, entonces traían botellas con lagartos chiquitos, ¿no? Con los críos. Y bueno, y había muchas talabarterías que vivían, bueno, de toda la piel que se sacaba en el sur de Veracruz. Ahora no hay nada, se acabó. Se acabaron los... Se acabó. Las lagarteras desaparecieron. ¿Hubo algún otro animal así que te marcó? Bueno, la iguana, ¿no? La iguana. Mi padre tenía, bueno, su plato favorito era la iguana. Entonces, en casa siempre había una iguana en el sartén y una iguana bajo la mesa esperando, ¿no? ¿Y cómo la tenían? ¿Como amarrada con mecate? No, se amarra con una cosa que le llaman majawa, que es la corteza del plátano, salen tiras de una fibra, ¿no? Y con eso se hace como un mecate y con eso se costura la boca. Y luego lo que es terrible es que luego cuando se le lleva pues al mercado se amarra con sus propias uñas, se le jalan las uñas y tienen un cartílago, se dice, es largo. Sí. Entonces con las uñas van amarradas. Se les hace un nudo con sus propias uñas. Qué impresionante. Sí, y bueno, como decía, siempre estaban las iguanas esperando el sartén y siempre bajo la mesa. Entonces, bueno, a lo mejor de ahí vienen también esas imágenes. ¿Llegabas a ponerle nombre a las iguanas? ¿El cuál? ¿Llegabas a ponerle nombre a las iguanas? No duraban mucho como para... No, además, bueno, luego, bueno, mi padre con esta preferencia que tuvo hacia mí, entonces siempre me decía a mí, rey iguana, porque, bueno, las iguanas tienen huesos muy finos, entonces, bueno, yo tengo estas, como las iguanas, decía él, pues. ¿Te decía rey iguana? Sí, tenía yo las muñecas muy finas, bueno, casi sin huesos. Muy delgadas. ¿Tus animales han sido más de fábula que domésticos? Sí, no, bueno, Levando bellos. Bueno, por el lado de mi madre ellos se dedicaron a la matanza de cochinos. Entonces, también cuando llegábamos a casa de los abuelos, que son los abuelos que conocí, el abuelo Gil y la abuela Harina, ellos, bueno, todas las mañanas, madrugadas, mataban cochinos. Entonces, bueno, a nosotros nos fascinaba ver la sangre y ver los animales ahí amarrados. Y bueno, sin saber que sufrían y cómo brotaba la sangre. Era terrible. Pero bueno, eso también ya ha aparecido en mis cuadros, ¿no? Las matanzas del abuelo. André Pierre de Mandiard escribió de Toledo: todo lo que ha sido tocado por sus dedos recibe como un bautismo y sufre una verdadera renovación. Lo dicho por este crítico de arte puede referirse a toda la obra artística de Toledo,
pero es especialmente certero cuando vemos sus esculturas y obras en cerámica, otra gran faceta de su habilidad artística. Yo en realidad te puedo aquí mostrar un poco cómo pinto, bueno, un poco de la técnica de la pintura, ¿no? Claro, sin que haya todo lo que se puede. Por ejemplo, bueno, yo si tengo la tela, ¿no? O sea, pues, aquí está la tela, ¿no? Entonces yo coloco una pasta de óleo gruesa. Entonces, el mismo óleo antes yo lo he mezclado con una tierra blanca de Juchitán. Y entonces la tierra toma el color del óleo rojo, verde, según. Y entonces yo desintegro el color que viene en tubo, en pasta, y lo hago polvo, luego como si fuera eso, ¿no? Entonces al poner aquí mi pasta de óleo que está fresca, entonces yo lo que hago es un poco, pues puedo cubrirla toda, ¿no? De tierra, de colores, y bueno, y entonces ya la pasta lo chupa, lo absorbe. Entonces yo luego ya con una punta empiezo a rayar. Entonces, si esto era verde y abajo hay un color rojo, entonces esta línea sale roja. Pero aquí está fresco, entonces tomo otro color y también puedo ponerle. Y fragmentos también de óleo como de este tamaño, así. Entonces la base del óleo está absorbiendo el color. Entonces así se pinta. Así.
Thank you.